Hey, ¿qué tal amigos del rigor? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a unit testear el application service que extrajimos del web controller del proyecto del gestor documental. Así que, ¡yujú! Hoy vamos a unit testear un poco. Comparativamente con el vídeo anterior, me he permitido coger el Update Review Use Case y extraerlo del mismo fichero en el que se encontraba el web controller a un fichero aparte y lo he colocado en Use Case Review y este Use Case aquí solitario. Y he creado ya un pequeño test, el que tiene una ser true-true, que nos va a permitir garantizar que pues, el entorno está funcionando bien. Vemos que esto está funcionando bien, así que podemos empezar a escribir nuestros tests. Bien, en este caso, si os fijáis, el código sigue siendo el mismo que movimos del web controller a este application service, solo que las dependencias ahora se acceden a través de DIS y desde fuera nos resulta mucho más sencillo poder pasarle test doubles. Podemos incluso utilizar el código actual que tenemos para mejorar el código. En este caso, si os fijáis, el view repository tiene un método find y siempre espera que la review esté disponible, de tal manera que la obtiene y justo después de obtenerla invoca el método getState. Pero si la review no existe, pues básicamente esto va a fallar. Así que quizás sería bueno garantizar que la review, si no existe, lance algún tipo de excepción. Así que vamos a testear ese tipo de comportamiento. Vamos a crear un test nuevo. Try to update non-existing review. ¿De acuerdo? Y esto en este caso, tendría que estar expected exception, debería hacer una excepción del tipo review does not exist exception, que de momento no existe, pero la tendremos que crear. ¿Cómo podemos ejecutar esto? Pues uno de nuestros casos de uso, veremos qué tipo de dependencias tenemos que pasar y lo invocamos. Por ejemplo, con el ID de review 1, debería entrar este tipo de excepción. Aquí, si os fijáis, lo que normalmente suelo hacer siempre, que tengo que poner algún tipo de dependencia y no sé cuál construir, pues ¿qué tipo de dependencia es la más sencilla? Pues null. En este caso, construyo 4 nulls y ya está. Yo sé que en este caso necesito un repositorio vacío que no retorne ninguna review, pero me gustaría que vierais cómo en el test falla para que nos obligue de alguna manera a crear ese tipo de empty repository. ¿De acuerdo? En este approach vamos a ejecutarlo, veremos que PHP Unit se va a quejar porque la sección review de syntax expression pues no la va a encontrar. Así que tenemos que crearla. En este vídeo no me interesa especialmente hablaros de dónde colocar los elementos, las clases, eso lo haremos en otro vídeo. Por eso de momento dejarme que lo pongamos todo aquí. Aquí vamos a crear el review does not exist exception. De acuerdo, vamos a crearla aquí. Va a extender de la clase básica de exception. Y esto de aquí pues no lo podemos ahorrar. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es... vamos a coger el namespace porque nos va a hacer falta también. Exception. Y vamos a asegurarnos que los nombres son los mismos, que luego pasa lo que pasa. Perfecto. Venga, vamos a ver qué ocurre con estos ahora. Vale, ahora ha funcionado. Lo único que nos dice es que, si os fijáis, estaba esperando una sección de tipo reviews does not exist y en cambio el error es que se ha invocado un find sobre un objeto null. Y eso es porque la dependencia, lo primero que está haciendo él es invocar sobre este review repository find y como estamos pasando un null, no funciona. Aquí tenemos que empezar a jugar con los test doubles. Si os fijáis, necesitamos un review repository que al invocar el find nos retorne null, nos retorne que la review no existe. Por lo tanto, hay que implementarlo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a coger una clase, vamos a crear un empty repository, y este empty repository
que no va a extender de nada, va a tener un método public function find, que dado el id, pues va a retornar. ¿De acuerdo? Y entonces, pues en este test ahora necesitamos pasarle este tipo de interrepository. Vamos a importar la clase y vamos a ver qué pasa. Vale, ahora vemos que ha pasado por encima del código, pero está invocando la función getStateOnNull, porque no le ha retornado ninguna review. Y eso es porque tenemos nuestro test fallando, que nos obliga a cubrirlo. Es decir, ahora podemos escribir el comportamiento adecuado, que tiene que garantizar que si la review no existe, se lance ese tipo de excepción. Throw new review doesn't exist. Correcto. Vale, vamos a ver qué tal. Vale, y los test pasan. Perfecto, ya tenemos estas 4 primeras líneas de código cubiertas con un comportamiento nuevo que hemos agregado que hace que nuestro código sea un poquito más robusto, garantizando que la review no existe. Vale, el siguiente caso, en vez de atacar a la review state, vamos a atacar a este throw de aquí, ¿vale? Que va a ser la cláusula, que va a ser esta cláusula de guarda. Porque en general una recomendación interesante es que haciendo TDD o haciendo unit testing en general, pero haciendo TDD, lo que nos interesa es ir desde los márgenes del problema hacia el centro del problema. De tal manera que casi siempre lo que es interesante primero es atacar los casos excepcionales. Validaciones de errores, casos como estos, ¿no? En el que podamos garantizar que esto está resuelto y al final vayamos centrándonos en el problema. Así que en este caso, dejadme que ataque directamente a la cláusula de guarda. Vamos a crear otro test que nos va a permitir que si la review no es updatable, entonces lanzamos una excepción. En esta fase de refactor ya podríamos eliminar este test de aquí porque ya sabemos que está funcionando todo bien, nuestro entorno. Aquí lo que está lanzando actualmente el código es una excepción normal y corriente y el caso es el try to update non-updatable review. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a necesitar algún tipo de review por aquí. ¿Vale? Esto ya lo podéis imaginar. Y claro, ahora tenemos que poder pasar por las líneas del código del repositorio y necesitamos un repositorio que al hacer un find nos retorne la review que nosotros queremos. Así que el empty repository en este caso ya no nos funciona y necesitamos algún tipo de repositorio en el que podamos decirle, oye, cuando te invoquen el find retornas esta review que yo te haya pasado por debajo, ¿no? Así que dejadme crear un repositorio nuevo que puede ser algo así como single entity repository. Este single entity repository podemos hacer que en la constructora, por ejemplo, public function construct, yo le puedo pasar un ítem y este ítem va a ser el que quiero que cuando le invoquen el find sea la que me retorne. Por lo tanto, yo puedo hacer algo así como $this, que retorne $this ítem, independientemente del ID. ¿Ok? Veis un poco el truco, ¿eh? Construyo el single entity repository con el ítem que quiero y cuando se invoque el find ese es el que me va a retornar. Así que en este caso necesito el single entity repository y le voy a tener que pasar esta review, que es la que quiero que me retorne. ¿Vale? Esta review, la particularidad que tiene, o que debería tener, es que cuando se invoque el método review getState, al compararlo con este valor de aquí, review state in progress, debería dar false y eso debería dispararnos a la cláusula de guarda. Por lo tanto, necesitamos un getState que retorne cualquier valor diferente al review state in progress. ¿Okay? En este caso es un 30, podemos buscar otro caso, otro tipo de state que no machee. Vamos a ver, por ejemplo, necesitamos crearnos esta review y esta review tiene que aparecer de algún sitio. Así que nos hace falta crearnos un mock en este caso, un testable en este caso. Vamos a crearnos una non-updatable review y necesitamos que tenga el método getState y este método getState tiene que retornar cualquier cosa
que no sea un 30. ¿Vale? Vamos a crearnos el mío de este método de review y esta review es la que vamos a pasarnos. Por lo tanto, creamos el single entity repository pasándole esta review que tiene esta particularidad de que el state no es 30 para poder avanzar en ese código, ¿no? Este sería el test. Vamos a lanzarlo. Ya tenemos los tests funcionando. Vamos a forzar que falle. Hemos dicho que era un 30. Si ponemos 30, continúa la ejecución y entonces ya da algún fallo de que necesita alguna información extra. Por lo tanto, el 0 en este caso funciona. Incluso podríais a veces, el valor más sencillo, retornar null. Sé que en ese sentido, mientras pase, no sé es suficiente. Vale, ahora que tenemos esta parte del código cubierto, podemos aplicar un pequeño refactor sobre la cláusula de guarda. ¿Vale? Ahora ya es más seguro aplicar ese tipo de refactor. Recordaos que la cláusula de guarda, negamos la condición, nos llevamos la exception arriba, cerramos esto de aquí y ahora ya podemos eliminar un nivel de indentación para que quede un poquito más elegante. Si ejecutamos los tests, todo debe seguir funcionando exactamente igual. Vale. Aquí solo un pequeño detalle y es que lanzar excepciones básicas no es una gran idea, sobre todo incluso usando PHP-Unit, porque con PHP-Unit cualquier tipo de problema, incluso con un mock o una invocación, se puede transformar en una excepción y puede ser que nuestro test detecte que funciona, pero realmente no estamos testeando el caso adecuado, sino que estamos testeando que se lanza una excepción de nuestro código, pero quien lanza la excepción es a veces PHP-Unit. Así que en este caso sería interesante podernos crear una excepción que fuera, pues eso, ¿no? Que la review no es actualizable. Así que, por ejemplo, déjame crear aquí una excepción nueva, review not updatable exception. Vale. Y esta es la que vamos a... Esta es la review que vamos a lanzar. ¿Vale? Ahora debería fallar. Y no falla, ¿por qué no fallas? Review not updatable exception. Vamos a ver el test. Porque es el tipo exception y también la pilla, así que necesitamos forzarle explícitamente que es este tipo. Perfecto. Ahora funciona. Y si le pasáramos, y si en vez de lanzar este tipo de excepción, lanzáramos otra, diríamos que falla. ¿Ok? Así que en general siempre es más interesante ser lo más explícito posible con las excepciones y no abusar de las genéricas. ¿Vale? Hasta aquí el vídeo de testing, de este caso de uso. En el siguiente vídeo vamos a testear los casos que nos van a quedar pendientes, que va a ser el actualizar una review en sí propiamente, que funcione. Probaremos un caso en el que solo nos viene el campo extra, pero no hay ni campo score ni campo id_error, por lo tanto esto aquí no se va a invocar. Tendremos que ver qué hacemos con el event dispatcher para que funcione y tendremos que ver qué hacemos con el logger para que funcione también. ¿Vale? Tenemos más o menos la mitad cubierto y veremos un poco más en el siguiente vídeo. Hasta entonces, may the rigor be with you, chicos. Un abrazo.